Entonces, el número federal de impuestos es el que nosotros vamos a utilizar para sacar nuestra cuenta de banco del negocio y además es el que vamos a utilizar para hacer los reportes de impuestos. Aquí en Oregon, el que se encarga de precisamente hacer la colección de todo lo que viene siendo los impuestos relacionados a la nómina es el estado. Entonces, para sacar con ellos un número BIN, que significa Business Identification Number, este BIN number es el que colecta todo lo que tiene que ver con los impuestos de la nómina. En diferentes estados tiene uno un número de identificación en el estado porque uno tiene que pagar impuestos de la venta. Alessio, tú eres uno de ellos que está ya con su licencia en Washington, ¿verdad? Sí, yo tengo la licencia de Washington. Ajá, y tú tienes entonces el UBI y tú le vendes directamente a los dueños de casa y tienes que pagar sales tax de la venta de esos proyectos. Ajá, Ok, y además tienes los otros impuestos que son relacionados, pues obviamente con la nómina y demás, ¿no? Si es que tienes trabajadores. ajá. Sí, Sí, tiene trabajador, tiene que estar pagando a la IRS y todo eso. ok. Excelente. Entonces, él en este caso quiere sacar la licencia de Oregon. Entonces, lo que él va a necesitar hacer es, pues, reportar también el trabajo que sucede y pasa aquí dentro de Oregon por parte de su compañía. So, cuando vas a diferentes estados, necesitas asegurarte de que revisas cuáles son los requisitos de ese estado con respecto a impuestos. Les comento, solamente creo que son 3 o 4 estados los que no tienen impuestos sobre la venta. Todos los demás, eso es lo normal. Entonces, más bien nosotros somos una anormalidad en cuanto a los impuestos de la venta aquí en Oregon, ¿no? Pero el precio tiene que tener un número en Washington que se llama el UBI, Unified Business Identification Number, y este es el mismo que a ustedes les permite pagar todo en un solo lugar con el BIN. La pregunta de examen que tiende a venir de esta es precisamente que dice, ¿para qué se utiliza este BIN number? Bueno, entonces, ¿para qué utilizamos nosotros el BIN? Lo utilizamos para hacer los pagos de lo que es los impuestos estatales, ¿sí? Dice ahí para solicitar el BIN, se llena una aplicación obviamente, pero se utiliza para reportar, pagar o realizar preguntas o consultas, o sea, cuánto debo o cuál es el problema que tengo de retención de impuestos de Oregon, seguro de desempleo, impuestos de tránsito del distrito y lo que viene siendo el Workers Benefit Fund y el impuesto del tránsito estatal. Entonces, fíjense bien que nosotros tenemos, en este caso, en Oregon, que ellos son los de colecciones de todos los impuestos. También en el caso del payroll tax, se quita el FUTA, que es el Federal Unemployment, el desempleo, ¿sí? El Social Security, el Medicare, y además que este se le llama FICA, todos estos. Entonces, si yo te fuera a decir a ti cuáles son los impuestos que están incluidos en cualquier cosa relacionada con la nómina, entonces te tendría que dar una lista que incluye quién los paga, ¿verdad? Y además, cuáles son. Entonces, tenemos aquí una listita de eso, se las voy a compartir porque es importante saber si los paga el empleado o los pagas tú. Entonces, eso es algo, pues obviamente importante. Oiga, maestra, tengo una pregunta. Sí, dime, por favor. Um, ¿Cuál es la definición de WBF? Ese es el Workers Benefit Fund. Si recuerdas, tenemos nosotros cuando pagamos Workers Compensation, ¿verdad? Definitivamente, de todos modos, tenemos nosotros una cantidad que el Estado está colectando para tener un fondo por si alguien no paga Workers' Compensation y esas personas se lastiman, por ejemplo, ¿no? Entonces, si eso sucede, lo que acaba pasando es que el Estado tiene
un fondo, por eso se llama Workers Benefit Fund, porque es un fondo de beneficio que hace el Estado para los trabajadores. Entonces, a cada uno de nosotros nos cobra alrededor de 3 centavitos por cada hora que se trabaja. Y aquí están los impuestos que les iba yo a compartir. Entonces, tenemos que estos son exclusivamente de la nómina. Tenemos el FUTA, que es obviamente federal. ¿Quién paga el FUTA? El patrón completito, ¿sí? Y tiene sus específicos y ahorita los vamos a ver.